Es difícil encontrar un reloj de Amazfit que me decepcione y este Active Edge, el modelo que tengo en mi muñeca, no es la excepción. Hoy te traigo su análisis, acompáñame a ver lo grandioso que es este accesorio, todo esto después de la intro. Amazfit definitivamente es una de mis marcas favoritas en cuanto a relojes inteligentes se refiere. Comencemos a hablar de lo bonito que es este reloj. Y bueno, tú sabes que en gustos se rompen géneros, pero a pesar de ser un dispositivo muy del ámbito deportivo, porque si bien tenemos otra línea de Amazfit que se enfoca más en sí combinar la parte deportiva, pero añadiendo un toque de elegancia que en lo personal son dispositivos que me gustan más, como puede ser la línea GTR o GTS. Este sí te da el diseño de ser un dispositivo meramente enfocado al deporte y vaya que lo es. Como ves, es un wearable de forma circular, tiene una correa de silicona que me parece que hay 3 colores distintos que tú puedes escoger. A mí me tocó este que es como una combinación entre gris y azul, que creo que queda bien prácticamente con cualquier outfit, pero vuelvo al tema de lo deportivo. Definitivamente es un reloj que da esa personalidad desde que lo ves por primera vez. Entonces aquí va a depender mucho de tu personalidad, pero creo que por funciones cumple bastante bien. Cuenta con 4 botones, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, que en lo personal no soy fan de que cuenten con tantos botones, pero para el tema deportivo es muy útil. Te lo voy a explicar un poquito más adelante, pero por lo pronto ve viendo si te gusta esta distribución de los botones, el diseño y demás. Eso sí, hay que agregar una muy buena noticia y es que incluso tiene una resistencia al agua de 10 atmósferas. Esto quiere decir que puede soportar hasta 100 metros de profundidad durante 10 minutos. Ojo, toma en cuenta que si tú estás a una profundidad menor, el tiempo que tú puedes estar con este reloj bajo el agua es mayor. Entonces, sí te puedes meter a bañar con él sin ningún problema, sí lo puedes utilizar para nadar sin ningún problema. Puedes nadar con él incluso en aguas abiertas, entonces por ese sentido no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. Y bueno, vamos a pasar al punto creo que más negativo de este reloj, y vaya que es mínimo, tiene muy pocos puntos negativos, si no es que este que te voy a contar es el único, y es la pantalla. Yo la verdad cuando lo destapé de su caja, cuando lo abrí, lo probé por primera vez, te juro que pensé que la pantalla era AMOLED, pero no. Me sorprendió mucho cuando vi la ficha técnica del producto y me encontré precisamente con que la pantalla es una pantalla TFT. La verdad, ya después, obviamente, cuando vi la ficha técnica y dije, es TFT, pues sí, me puse a analizar bien como que la parte de los píxeles de la pantalla y sí, efectivamente pude comprobar que sí se trataba de un panel TFT. Sin embargo, es de muy buena calidad, la verdad. Estamos hablando de un equipo de gama media alta, entonces pues tienen que recortar en algunos aspectos y la pantalla fue uno de ellos. Tal vez hubiera sido buena opción optar por un panel AMOLED para la cuestión de la batería, pero ya me estoy adelantando demasiado, eso va un poquito más adelante. Sigamos hablando de la pantalla, la verdad también tiene una muy buena resolución. Concretamente es de 360 por 300 píxeles, que para ser un reloj está muy bien, y creo que también eso ayuda muchísimo a la cuestión de que sientas que es un dispositivo muy premium. La pantalla es de calidad a pesar de no tener los píxeles totalmente apagados cuando tenemos un fondo oscuro. Y bueno, vamos a pasar a hablar del software. Cuenta con el software propio de la marca, que ya sabes que está asociado con Zepp. Zepp también se llama la aplicación. Por cierto, si la quieres, te la dejo en la descripción de este video para que la puedas instalar si es que estás pensando en comprarte este dispositivo o ya te lo compraste. Bueno, ahí te dejo el enlace. Y pues bueno, cuenta con un sistema operativo propio que obviamente nos permite leer mensajes de texto. Se trata de un reloj inteligente y
pues bueno, cuenta con todas las funciones con las que debería de contar un dispositivo de estos. Podemos leer mensajes sin responderlos, también podemos controlar la música, ver datos como por ejemplo el clima, que para acceder a estos datos es importante estar conectado al dispositivo móvil, el cual también podemos buscar a través del dispositivo y que este haga un sonido por si hemos extraviado nuestro celular. Tiene que estar dentro del margen de 10 metros de conexión Bluetooth, que es 5.0, pero creo que sí es una función que vas a utilizar en más de una ocasión, y pues más funciones como cualquier reloj, ¿no? Temporizador, alarma, cronómetro, vaya, lo que no puede faltar. Y ahora sí vamos a pasar a el punto de, pues, que hace honor realmente a su nombre, Active. Y pues sí, pasamos al tema del deporte. Tenemos 132 modos deportivos, son un montón. Yo creo que en tu vida vas a utilizar todos, pero pues tienes todos los deportes que tú quieras por si quieres ir pasando uno por uno y hacer ahí una meta de, no, yo que sé, año nuevo, lo que te propongas. De verdad, no hay un solo deporte que falte, y si falta uno y te lo compraste, por favor házmelo saber en los comentarios, porque yo no encontré alguno que faltara. Y bueno, la medición del deporte obviamente se complementa con cuestiones como por ejemplo la frecuencia cardíaca, que va a ser monitoreada mientras estamos haciendo deporte. Obviamente la quema de calorías, súper importantísimo. También tiene GPS integrado, por lo cual vamos a poder guardar las rutas que nosotros hagamos, si por ejemplo salimos a correr o a caminar, e incluso si salimos en bicicleta. Cualquier cosa que hagas lo puedes monitorear porque tiene GPS integrado. Además, por ejemplo, me gusta la parte de, esto no lo había visto en relojes, en otro tipo de relojes, que es que por ejemplo si pones ejercicios donde tengas que utilizar como sets, por ejemplo cuando vas al gimnasio y haces diferentes sets, tú puedes ahí ir poniendo y llevar el control de tus sets, como para ir viendo cuánto tiempo estás descansando, cuánto tiempo estás haciendo efectivo tu ejercicio. O sea, la verdad el control está muy padre, y aquí precisamente es donde tenemos la mayor parte de la funcionalidad en cuanto a los 4 botones, porque la verdad es que el acceso es muy rápido. Nosotros, por ejemplo, tenemos accesos directos con los botones que en el mismo reloj nos va diciendo qué presionar para poder agilizar un poquito más el proceso, y por ejemplo a lo mejor si estamos sudados, pues no tener que estar tocando la pantalla, y de esta forma también no distraernos tanto de nuestro ejercicio. Con un simple clic es muy fácil realmente poner pausa a tu ejercicio, desbloquear la pantalla, cambiar de set. O sea, la verdad, en ese sentido muy bien optimizado para el ámbito del deporte. Por si eso fuera poco, también tenemos la detección automática de entrenamiento para que el reloj detecte cuando empezamos a hacer algún entrenamiento. Esto no suele funcionar demasiado bien, la verdad nunca lo he usado, pero bueno, está la opción por si la quieres activar. Y también tenemos un instructor, como un tipo coach. Es un coach muy básico, es configurable desde la aplicación, no es muy avanzado, pero está interesante como para pues empezar a realizar ejercicios básicos. Y bueno, pasando al tema de la salud, que obviamente se complementa mucho con el deporte, pues bueno, como te mencioné, cuenta con detección de frecuencia cardíaca, la cual la hace en el deporte y la hace con un monitoreo automático y continuo durante todo el día. Esto también lo hace con la distancia, la quema de calorías, la saturación de oxígeno en sangre, la calidad y el tiempo de sueño, que es bastante exacto. Yo que lo he estado usando, de verdad, detecta muy bien a qué hora me voy a dormir y a qué hora me despierto, y obviamente te da tu puntuación en cuanto a tu sueño, para que pues tú ahí puedas ir viendo si estás durmiendo bien, si a lo mejor te estás despertando mucho en la noche, si tu sueño realmente es profundo y estás descansando como debe de ser. Eso a mí la verdad es que me encanta. También monitorea el nivel de estrés, la respiración durante el sueño, y para el caso de la salud femenina, esto pues obviamente no lo puedo probar, pero también tiene el seguimiento del ciclo menstrual. Y ahora vamos a pasar a hablar del punto que más me ha encantado de este reloj. De verdad es impresionante la duración de la batería.
es uno de sus temas que la marca más hace énfasis y tiene muchísimo sentido porque la autonomía es muy buena. Tenemos 370 miliamperes de batería. En cuanto a cifra exacta, eso no afecta mucho en cuanto al peso. Yo la verdad lo siento bastante ligero. Me parece que pesa 50 gramos más o menos sin la correa. Es nada. Y la marca promete 16 días de autonomía con un uso promedio. A mí me ha dado de 9 a 10 días, que sigue siendo una muy buena cifra para hacer un reloj inteligente, la verdad. No había probado otro reloj que le durara tanto la batería, e incluso promete hasta 24 días con el modo de ahorro de batería activado. Esto obviamente te limita muchísimas funciones, lógicamente, pero el tema de la autonomía de verdad es uno de sus puntos más fuertes de este dispositivo. Y por si te lo estabas preguntando, para cargar sumamente fácil, viene incorporado en la caja su cablecito para que lo puedas conectar a cualquier cubito de carga que tengas por ahí en tu casa, y es una base magnética donde solamente pones el reloj como todos los relojes que conozco de Amazfit, y así de fácil, no hay que estar quitando la correa ni nada por el estilo, eso ya es cosa del pasado. Y bueno, hablando un poco de la aplicación, la verdad es que está muy completa la aplicación, llevan años desarrollando y desde que pasó a CEP yo la verdad he visto una mejoría muy buena de la aplicación. Te voy a dar una mención rápida de las cosas que considero más importantes. Tenemos acceso a todos los datos que obviamente registra el reloj, como son sueños, pasos, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, etcétera. Pero por ejemplo también tenemos la tienda de esferas de reloj donde nosotros podemos personalizar el watch face que vamos a querer en nuestro dispositivo, y también algo que han añadido recientemente en los nuevos modelos de Amazfit es que también ya es compatible con la App Store. Esto quiere decir que nosotros podemos instalar aplicaciones enfocadas al dispositivo. Por ejemplo, hay una que no le veo mucha utilidad, pero está interesante, es la de Spotify, que tiene un nombre que es Remotify, algo así, que es para controlar meramente Spotify desde el reloj, lo cual pues se me hace un poco absurdo porque lo puedes controlar desde la música, o sea, también tiene la opción para controlar la música. Entonces te digo, no le veo mucho sentido que haya una aplicación que solamente sea para Spotify. Incluso tenemos la opción de instalar la inteligencia artificial de OpenAI, o sea, ChatGPT, que le falta todavía un poco de desarrollo, pero está bastante interesante, poder acceder a ChatGPT desde el reloj. Vaya que es una muy interesante implementación y que creo que con el paso del tiempo va a ser aún mejor. Y también desde aquí podemos acceder al instructor. De hecho, todos los datos los hacemos desde aquí. Aquí podemos acceder a objetivos, metas. También se puede desde el reloj, pero es un poquito más de lío. Entonces en la aplicación está más sencillo, como para establecerte metas de pasos que quieras dar al día, calorías que quieras quemar al día, peso, tu objetivo de peso, si lo que quieres es bajar de peso o aumentar tu masa muscular. Todo eso lo puedes ir registrando para pues llevar un control de tu salud y deporte que vayas realizando. Y por supuesto, cuando en algún momento llegue a alguna actualización, ya sea de firmware o de software, la puedas instalar de manera muy sencilla también desde la aplicación. Todo esto obviamente vinculado el reloj con tu dispositivo móvil. Pues nada, espero que te haya gustado este video. Agradezco a Amazfit México que nos ha proporcionado este dispositivo. Me encantó, la verdad, para su análisis, de verdad sumamente recomendable. Te dejo enlace de compra en la descripción por si te interesa. Recuerda que si tienes alguna duda, consulta, algo que no te haya quedado claro, lo puedes dejar a través de los comentarios. Y por supuesto, si te ha sido útil este video, apoyarnos con un poderosísimo like para que yo sepa que así ha sido. Y pues nada, recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente, Tecnoman la conecta a tu mente, así que por favor no olvides suscribirte, que no se te olvide también activar esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido, y yo te veo en el próximo video. Nos vemos.